Estás viendo De Todo en Casa. Cosmovisión, qué mejor compañía. Continuamos en De Todo en Casa con este SOS Papás. Espero que se hayan disfrutado muchísimo la notica que compartí con ustedes. Formas diferentes de preparar sándwiches. Esta que es vegetariana, pues estoy segura que es una opción muy ligera, una opción perfecta para la noche y sobre todo para aquellas personas que en algún momento tomaron como decisión no volver a consumir proteína animal. Muy respetable, así que también tienen la opción. Vamos con esta segunda pregunta, Ani. Y hablábamos de cuando los padres pierden la autoridad frente a sus hijos. Tengo una niña de 8 años y otro de 5 años y yo creo que la estoy prendiendo. ¿Por qué los padres de familia perdemos la autoridad frente a nuestros hijos? Bueno, la lista podría ser eterna, porque depende mucho de la personalidad de los papás, de cómo sea el temperamento del niño, de cuáles son las situaciones donde se pierde esa autoridad. Voy a enumerar las más generales. Si hay algo que hace que los padres pierdan autoridad frente a los hijos es la falta de coherencia. Esta es una de las más importantes. Cuando un niño, sobre todo hablando de un niño de 8 años, empieza a ver que lo que yo le digo al niño es distinto a lo que mi papá hace, o que mi papá unos días me dice una cosa y otros días me dice una distinta, dependiendo de cómo esté él, ese papá empieza a dejar de ser referente confiable para el niño. Y ahí es donde empiezan a perder autoridad. Hay otra cosa que hace que pierdan autoridad, sobre todo a medida que van creciendo, y es la agresión. Cuando un papá se vuelve agresivo con el niño, cuando un papá pierde argumento, es decir, ya no sé qué más decir, entonces uso la fuerza, uso el poder, uso la agresión para lograr lo que yo quiero, el niño empieza a calibrar al papá y ahí no hay autoridad. Cuando hablamos de autoridad y hablando de autoridad sana, es un alguien a quien seguir. Y los niños siempre nos están midiendo, entonces si yo pierdo el control, si me salgo de casillas con frecuencia, si soy agresivo, si no soy coherente, si unas veces digo una cosa y otras veces otra, yo dejo de ser un referente a quien seguir, que es lo mismo que perder autoridad. ¿Cómo se hace para evitar perder la autoridad? Primero, manejarnos, o sea, primero estar muy seguros de que nuestras emociones no están por encima del propósito de orientar a nuestro hijo. Sí. ¿Qué es el propósito de orientar? Algo que le sirva a él. No hacer lo que yo quiera, no es lograr... Hay algunos papás que nos dicen, claro, pero ¿qué hago para que me obedezca? Es que el propósito de amar y de orientar no es que me obedezca. Antes lo que queremos es que esos niños aprendan a pensar. Queremos es que ellos sepan evaluar situaciones, que ellos sepan tomar decisiones acertadas para su vida, no para la vida mía. Entonces, si el foco es que me obedezca, muy probablemente me voy a salir de casillas porque ellos no nos van a obedecer. Y si me salgo de casillas y pierdo el control, pierdo autoridad. Anita, hablábamos hacía unos meses sobre el rol del papá y de la mamá. Quiero que me aclares porque lo tengo más o menos confuso. El padre es autoridad y la madre es toda la expresión del afecto. Si es esta la mamá que está escribiendo diciendo perdí, porque creo que en la pregunta hablas como, ¿cierto? En primera persona. ¿Cómo hace la mamá para entregarles empoderamiento al papá, o en caso de que ella sea madre soltera o que el papá no esté, pues cómo aplicar esos roles? Te entiendo la pregunta. Antes de contestar eso, quiero aclarar que perder autoridad no es necesariamente relacionado con la norma. Yo como afecto pierdo autoridad cuando dejo de ser un referente a quien seguir. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, es muy importante que te comas la sopita, es muy importante que te cuides, y yo no me cuido, y yo no me hago caso, y yo me trato mal, el niño va a empezar a leer incoherencia, es decir, esta señora no sabe lo que me está diciendo. Puedo estar haciendo mi rol de afecto, pero pierdo autoridad. Me gustaría que cambiáramos la palabra autoridad por referente a seguir, porque es más genérico y le puede servir a muchas más personas. Cuando yo desde el afecto noto que necesito poner norma, y una de dos, o soy madre soltera, una de mil, o soy madre soltera, o el papá no está, o es una situación que me corresponde a mí manejar, yo necesito ser coherente para poder dar una orientación desde la norma sana. Lo que tengo que tener claro es que él no va a grabar norma de mí, la norma se graba del papá, pero hay situaciones, no es que si entonces yo estoy sola con mi hijo y el papá no está, se quedó sin norma, hasta que el niño llegue, o si el niño no tiene papá, entonces yo voy a necesitar suplir ese rol también. Lo que es importante que sepamos es que
El cerebro está diseñado para grabar, es un radar, para grabar afecto de un componente femenino y norma de un componente masculino. Si ese papá no está, entonces nos tocó ser afecto y norma, y necesito ser muchísimo más equilibrado para saber dónde pongo el afecto y dónde pongo la norma, aunque no la grabe con total claridad, y esto aplica también para los papás. Puede ser que la mamá no esté y necesita ser afecto, en el momento en que el niño lo necesita es mucho más difícil, necesito más equilibrio, y con la pregunta de perder autoridad es sobre todo ser muy confiables para nuestros hijos, muy respetuosos, porque eso da autoridad, y muy coherentes. No importa si estamos hablando de norma o afecto. Confiable, respetuoso y coherente. Tres componentes fundamentales para no perder, no la autoridad, sino un referente, referente. Ser guía para otro. Entonces yo me vuelvo autoridad en algo. Bueno, ahí está la respuesta para nuestra televidente. Muchas gracias por escribirnos. La tercera pregunta será en la tercera parte: ¿cómo logro educar la voluntad de mi hijo? Para que los televidentes estén pendientes y no se pierdan de todo en casa en el día de hoy, porque recuerden que vamos hasta las 3:30 de la tarde. Lina, tú tienes más, adelante.